Un momentico que arranque. Listo. Gracias. Entonces les decía que vamos a calcular la frecuencia relativa. Si está viendo mi pantalla, ¿no? Listo. Pero vamos a apoyarnos en una herramienta, en un complemento Excel que se llama análisis de datos. La idea es la siguiente. Primero que todo, pongámosle un nombre a este ranguito que lo vamos a necesitar. Ojo como lo seleccioné. ¿Se acuerdan cómo coloca nombre a un rango, verdad? Seleccionamos el rango. Vamos a la cajita de nombres arriba a la izquierda y llamémoslo intervalos. ¿Vale? Recuerden que intervalos o clases. Bien. Llamémoslo intervalos. Repito, seleccionan, van a la cajita de nombres arriba a la izquierda aquí. ¿Listo? Escriben intervalos y enter. Y entonces ahora tenemos dos intervalos. Perdón que estoy aquí copiándoles para ponerles a los que no hayan registrado su asistencia, les estoy enviando el enlace. Muy bien. Entonces ahora tenemos, o sea que si ahora vamos allá a la cajita de nombres arriba a la izquierda y picamos, ahora tenemos dos regiones. Una se llama intervalos y la otra se llama rangos. Perdón, y la otra se llama herediaria. Son los dos rangos que le hemos puesto el nombre. Entonces vamos a hacer lo siguiente, le vamos a decir al análisis de datos que nuestros datos están en herediaria y que los intervalos están en la región que hemos llamado intervalos y que cuente. Bueno, entonces espero que todos lo tengan instalado porque en la primera sesión lo dejamos instalado. Vamos por datos, cinta de opciones, escojan datos. Cuando piquen en datos, al lado derecho les debe aparecer la opción, al lado derecho, arriba, les debe aparecer la opción análisis de datos. ¿Listos? ¿Todos? ¿Alguien no? Si alguien no lo tiene, avise. No, es que no lo tenga, sino que no me dejó ver lo que usted estaba haciendo, profe. Se quedó como congelada la pantalla. Bueno, voy de nuevo. Vamos por la cinta de opciones, datos. Aquí vea. Ahí estoy marcando en rojo. Cuando piquen datos, entonces al lado derecho le aparece la opción análisis de datos. Yo no la tengo, profe. Solo me sale el solver. El solver, entonces instálala, por favor, actívala. Recuerden cómo es. Primera sesión, archivo, opciones, complementos. Repito, archivo, opciones, complementos. Y van aquí a los complementos de Excel. Aquí abajo los complementos de Excel. Y pican ahí al frente en ir. ¿Listo? Y luego le activan una opción que dice herramientas para análisis. Herramienta para análisis. Lo activan, colocándole el chulito en el cuadrito y aceptar. Para los que no lo han hecho. O sea que los que no lo han hecho no han enviado el primer trabajo, que es tener esos complementos activados, ¿verdad? Aceptar y ya, con eso es todo. Repito, archivo, para los que no lo han hecho, archivo, opciones, complementos Excel y activan análisis de datos. Bueno, vamos por análisis de datos. Entonces, cuando entramos a análisis de datos, nos llega esta ventanita que la voy a ampliar un poquito. ¿Bien? Listo. Eso que estamos viendo es el complemento análisis de datos. Es una ayuda que tiene Excel. Es un complemento nativo de Excel que tiene muchas herramientas de estadística y de probabilidades y de estadística inferencial. La primera herramienta se llama análisis de varianza de un factor y el último se llama prueba Z para medidas de dos muestras. Bien, y ahí hay una gama grande de herramientas que ayudan. Busquen una que se llama histograma. ¿Se acuerdan que tenían de consulta histograma, no? Histograma. Entonces piquen en histograma y le dicen aceptar.
Y entonces nos aparece otra ventanita. Ahí la dejo. Bien. Bueno, entonces le decimos rango de entrada. El rango de entrada es el rango donde están los datos. El rango de entrada es el rango donde están los datos. ¿Se acuerdan cómo se llama? Pues le dan un F3. ¿Sí? Recuerden que se llama R diaria. Entonces seleccionan R diaria y aceptar. Muy bien. Rango de clases. Recuerden que el rango de clases también podría llamarse rango de intervalos, porque nosotros lo hemos llamado intervalos, pero también se llaman clases. Entonces, un F3 y ese rango se llama intervalos. Es donde tenemos los 15 puntos. Bien. Ahora tenemos ahí otra opción, rótulos. Esta opción rótulos les cuento qué es. Si en los rangos anteriores nosotros ponemos los títulos del rango, o sea, los títulos de arriba, entonces aquí le pondríamos chulito. ¿Listo? Para decirle que tiene títulos, que tiene rótulos. Bien. Cuando hacemos eso, entonces Excel ignora el primer dato porque entiende que ese es el título. Bueno. Entonces ahora, opciones de salida. Entonces vamos a decirle que nos lo entregue en una hoja nueva. Podría ser en un rango, en un rango de salida. No, en una hoja nueva. Que nos lo entregue, nos lo haga en otra hoja y nosotros ya vamos a copiar los datos y los llevamos para nuestra hoja. Esa hoja llámenla histograma. Eso puede tener cualquier nombre. Únicamente estoy pidiendo que lo llamen histograma para que recuerden después que esa hoja la calculamos con la herramienta histograma. Bien. Ahora aquí nos dice los últimos cuadritos de abajo, nos dicen que si queremos el histograma de Pareto, que es ordenado, no lo queremos. El porcentaje acumulado, no lo queremos. Y el gráfico tampoco lo queremos. El porcentaje acumulado es la frecuencia relativa acumulada. Y el gráfico es el gráfico de la frecuencia relativa acumulada. Lo vamos a hacer nosotros manualmente. Entonces no necesitamos nada de los tres de abajo. Nada de estos tres de aquí. ¿Ok? Ya lo tenemos. Datos de entrada de diaria, rango de clases intervalos, en lo que lo presenta en una hoja nueva y lo llamamos histograma y aceptar. Listo. Y aceptar. Y entonces él creó una hoja nueva, chequéenlo. Creó una hoja nueva que se llama histograma y ahí nos trajo nuestra tablita. Y ahí está la tablita que nosotros estamos necesitando. ¿Sí? Los puntos un poquito más pequeños. ¿Sí? Los puntos los llamó clase, lo que nosotros llamamos puntos, él los llamó clases. ¿Listos? Y al frente puso la frecuencia. Una notica técnica acá, una nota técnica. Nosotros aquí calculamos los puntos para los intervalos. Entonces nosotros le dijimos, mire, el punto más pequeño, el mínimo es 31.50 y el máximo es 18.23 y la amplitud de cada intervalo es, ¿qué dijimos? 3.55, ¿no? Entonces le dijimos los puntos y ese número de puntos lo calculamos por Stuttgart. Si no hubiéramos hecho esa parte y le hubiéramos dicho al análisis de datos que él escogiera las clases, entonces hubiera calculado no 14 como nosotros, sino 68. Sino 68 puntos, o sea, hubiera seguido raíz de n. No hubiera optimizado el número de intervalos. Esa es una pequeña diferencia y que nos muestra pues que la herramienta análisis de datos de Excel pues es buena, nos ayuda, pero pues tiene sus limitaciones y sus restricciones. Muy bien, eso era nada más un comentario técnico. Cierro el paréntesis. Bueno, ahora vamos a llevar estos números para allá, para nuestra hoja. A propósito de nuestra hoja, ¿cómo se llama? Se llama ADP Call. Ahí es donde estamos trabajando, ¿no? En ADP Call. Entonces, únicamente vamos a llevar las frecuencias, observen, no más las frecuencias. No incluyan el último, miren el fenómeno del último, ¿no? Este 1823 es el máximo. ¿No es cierto? El 1823 es el máximo. Pero Excel aún coloca la posibilidad, considera la posibilidad de encontrar alguno mayor que el máximo. En este caso digo 0. ¿Listo? Y en este caso es correcto, o sea, no hay ningún valor mayor que el mayor. Sin embargo,
cuando estamos trabajando con rentabilidades y con variables que tienen tanta cola decimal, es posible que encuentre valores mayores que el mayor, lo cual pues matemáticamente no cabría en la cabeza, ¿no? ¿De acuerdo? Un segundo, por favor. Repito la idea. Un segundito. Repito la idea. Ahora sí ya. Se me perdió mi marca, se me perdió mi punterito. Aquí está. Entonces miren este cerito, ¿no? Este cerito dice Excel que si encontrara un mayor que el mayor, nuestro mayor es 1823. ¿Listo? Y Excel está mirando que mayor que ese mayor no encontró 0. Eso es correcto y está bien. No podría haber un dato mayor que el mayor. Sin embargo, por los asuntos de precisión con los que trabaja Excel, es posible y en muchas rentabilidades sucede que se encuentren valores más grandes que el mayor. Uno diría, pero ¿por qué? ¿Cómo puede ser? La razón es técnica. Excel cuando calcula el mayor utiliza un cierto número de decimales. Y cuando hace estos conteos utiliza otro número de decimales. Y a veces puede suceder que allá abajo le aparezca uno más grande que el mayor. Pero en realidad es por lo junto que están. Bueno, cierro la nota técnica 2. Entonces llevemos estos valores. Los marcan, no incluyan el 0. Control C. Y llevémoslos allá para el frente, se los ponemos allá al frente. Control V. Y ya nos quedó la frecuencia absoluta. Ahí Profe, los espero. Listo. profe. Dígame. Profe, es que cuando yo hago lo de la frecuencia acumulada me da todo 0. Mm, mm. Ponga en pantalla y miramos a ver por qué, Laura. Bueno, Para todos los que les puede suceder eso. Yo pienso que de pronto está por ahí algún rango mal nombrado. Bueno, yo grabo y esperamos una pantalla que nos van a mostrar. ok. Adelante. Ah, es Dana. Pensé que era Laura. Muy bien. Ok, ¿sí se está viendo? Es que no Sí, sé. sí, se está viendo. Es N. este. Ajá. Déjenos ver ahí, a ver. Allá vamos a la cajita de nombres, arriba a la izquierda. Espere que no sé qué dice. Espere, profe. A ver, esperamos. Ay, se trabó. Esperemos. Por ahí abriste otra hoja. Sí, ya. Ok. Listo, ahora sí, es que estaba... Entonces, Ujú. Listo. análisis de datos, histograma, aceptar. No, pero antesito de eso es para mirar que estemos bien. Cierra ese, cancela ahí. Ya cancela, eso, cancela también ahí. Bueno, un poquitico ahí. Vamos arriba a la izquierda a la caja de nombres. Ok, Eso. este que dice jajaja es el que tú Ese es tienes. ese es el de los puntos. Piquen jajaja. Piquen jajaja y espera. ¿Picaste? Sí, No, pero jajaja, jajaja, no son los puntos, jajaja, es otra vez, jajaja son los precios, y mira lo que te marcó. sí, o sea, es esto, estos son los precios. Por eso, y jajaja son los puntos. A ver, pica No, los ahora puntos son pica en los el otro. intervalos. Ah, bueno, entonces márcame intervalos. Ok. Intervalos, el de arribita. Ah, listo, perfecto, ya te entendí, ahora sí. Bueno, vamos ahora sí al análisis de datos. Listo. Bueno. Bueno, listo. Entonces, un momentico, por favor.
rango de datos de E8 a E4538, rango de clases de N8, sí, a N22, listo, sin rótulos, en una hoja nueva que se llama histograma, correcto, aceptar. Y esperamos. ¿Qué tenemos ahí? Devolvámonos de nuevo, por favor. Devolvámonos de Es nuevo. que no es la columna E, sino la columna H, porque está tomando la columna completa E y no la H, que es la rentabilidad. Claro, sí, es que los datos no están, los datos no son E, sino son H, donde está la rentabilidad. Déjeme ver de nuevo qué es jajaja. Sí, profe, es que ya tienes mal seleccionada la de Listo, R y entonces, ¿cómo ha hecho los demás cálculos? Déjeme ver la celda K8. Déjeme ver la celda K8. Sí, porque es rentabilidad de cambio de R diaria. Sí, ojo, entonces tenemos que arreglar allá en el análisis de datos, hay que decirle que los datos de entrada están en H8 a H4538. Vuelva a los datos al análisis de datos. Histograma. El primero de arriba no es E, sino es H. Eso. Listo, control shift flecha abajo. Excelente. Aceptar. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Eso, listo. ¿Ok? Ok. Bueno, muy bien. Era únicamente que tenía mal los datos de entrada. A ver, ¿todos ya ok? ¿Todo bien? ¿Y ahora cómo me voy a copiar? ¿Qué pasó? No, ya. Listo. Muy bien, Dana. Bueno, a ver, ¿alguna otra inquietud, alguna otra dificultad con ese cálculo? No, señor. A ver, ¿quién más? Bueno, o sea que asumo que todos lo pudieron hacer bien. Bueno, entonces ahí lo que hicimos fue, pues, utilizamos el complemento de análisis de datos para que nos cuente cuántos datos hay en cada intervalo. Bien, ya los vamos a analizar. Y tenemos la primera columna de la tabla de frecuencias. Entonces quiero resaltar aquí lo siguiente. Miren todo el trabajo previo para llegar a la primera columna de la tabla de frecuencias, que es la frecuencia absoluta. Nos tocó calcular el tamaño de la muestra, el máximo, el mínimo, el rango, el número de intervalos, la amplitud del intervalo, buscar los puntos del intervalo, y solo hasta ahí pudimos hacer la primera columna de la tabla de frecuencias, que es muy diferente a cómo trabajamos en la variable discreta, porque en la variable discreta de una contamos cuántos datos hay y listo. ¿Profe? ¿Cierto? Entonces, únicamente para recordarles que hay que cuando trabajamos con la variable continua, cuando la variable es continua, tenemos que ser más cuidadosos con su manejo. Adelante, Daniela, tal vez. Sí, señor, es que a mí no me da tampoco. Bueno, póngalo en pantalla. Adelante, Daniela. Mire, profe. Bueno. Y le doy acá en aceptar y me aparece esto. Espere un momentico porque no ha cargado la imagen de su Excel. Ah, ok. Bueno, Todavía está cargando, ya. Se está demorando la carga. Dile de nuevo compartir, a ver, dale de nuevo compartir documento. A ver si se...
¿Ya se ve? No, dejaste de compartir. Ah, uy, entró. Ah, sí, Gabriela, listo. Un momentico, todavía no se ve. Bueno, sí, señor. No, nada que se activa. Profe, y dice que estoy compartiendo. Tan Yo raro. creo que tú estás compartiendo por ahí la aplicación, pero no el escritorio. Sale y vuelves y le dice compartir y lee bien lo que estás compartiendo. Bueno, sí, señor. Sales para todos. Hay que compartir el escritorio, es lo más práctico. Porque si comparte la aplicación y no la tienes en el escritorio, entonces no la vemos. Entonces ahí cuando uno le dice compartir, voy a decirle que cuando uno le dice compartir, él le dice que si comparte escritorio, que si ventana o que si aplicación. Entonces le dice que compartir escritorio. ¿Ok? Hazle a ver. ¿Ya se puede ver, profe? No, todavía no. No, profe, y me dice que estoy compartiendo. Pero no lo veo. Aquí dice GD, que es tu icono, que es tu loguito. Bueno, a ver, ¿cómo nos ayudamos? Envíame un pantallazo. No. ¿Qué te sale? Pues es que cuando le doy en análisis de datos, Sí. pues obviamente le doy en rango de entrada y pues coloco ahí como el R diaria y Ajá. abajo los intervalos. ¿Listo? Y le doy a aceptar y me aparece histograma, el rango de entrada contiene datos no numéricos. Ah, el rango de entrada. Entonces debe ser que tú cogiste el título. Entonces ponle, Ok. tal vez cogiste el título, entonces tienes que marcarle la casillita que dice rótulo. Ahí en el análisis de datos. ¿Listo? Voy a mostrarte en mi pantalla. Sí, señor. Ahí va. Deja de compartir allá porque no lo logramos. Sí, señor. ¿Sí? Mira, Pero entonces ya hay que compartir. ya dejaste de compartir, listo. Entonces debe ser que cuando leamos análisis de datos histograma, si nosotros incluimos los títulos, las cabeceras de las columnas, entonces nos toca marcar aquí esta celdita que dice rótulos, marcarla. Esa puede ser una razón. Ensáyala a ver. Bueno, Ponle el chulito ahí y le das a aceptar y listo todo. Y me cuentas. A ver cómo te fue. Bien, sí, señor. ¿Ya funcionó? Sí, señor. Ah, bueno, listo. O sea que Gracias. llegaste a histograma, copias estos datos y los llevas para nuestra hoja y los pones allá al frente. Ahí vamos. Bueno, vamos a interpretar estos números. ¿Qué nos está diciendo la frecuencia absoluta? Nos está diciendo cuántos datos hay en cada intervalo. Entonces, por ejemplo, ¿qué me está diciendo el 13? El 13, ojo el 13. El 13 me está diciendo que de los 10 que hay, no, él no dice nada más que lo siguiente, que hay 13 datos, hay 13 rentabilidades entre 7.58 y 11.13. Recuerden que 7.58 y 11.13 son 2 puntos. Entonces él encontró 13 rentabilidades entre esos dos extremos. O sea que hay 13 rentabilidades en el intervalo entre 7.58 y 11.13. ¿Ven? Y esa es la frecuencia absoluta, el número de datos que hay en cada intervalo. ¿Qué me está diciendo, por ejemplo, el 6? Este 6 que tenemos por aquí. Ese 6 que voy a pintar de naranjadito, ¿listo? Nos está diciendo que hay 6 datos entre estos dos extremos. Entre 13.74 negativo y menos 10.18%. Hay 6 datos. ¿Qué nos está diciendo el 2? Al último 2 del final. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Qué nos está diciendo ese 2? Ahí les pongo colorcitos a ver. Que hay dos datos entre 14.68 y 18.23. Perfecto, Paola. Que hay dos datos, hay dos valores de los
no, iba a decir de los 4.000, no, él no sabe que hay 4.000 datos. Él solo dice que hay 2 datos entre 14.68 y 18.23. ¿Listo? Profe, pero entonces ese que está más arribita que dice 0, o sea, Ajá. entre 11,13 y 14.68 hay 0 datos. Correcto. Perfecto. Hay 0 datos, o sea, en ese intervalo, entre 11.13 y 14.68 no hay datos. No hay ninguna rentabilidad entre 11.13% y 14.68%. Bien, como tampoco hay rentabilidad entre, ya le ayudo, entre menos 24 y menos 20 tampoco hay rentabilidad. Listo, adelante. ¿Alguien iba a preguntar? Entonces, yo, profe, entonces, ¿por qué hay un 1 entre, bueno, en 35,50 si no hay Ajá. ningún dato arriba? No hay ningún dato arriba. Correcto y buena la pregunta. Recuerde bueno, recordemos que los datos, la variable toma valores desde menos infinito hasta más infinito. ¿Listo? Entonces, este 1, el primer unito, es el número de datos que hay desde menos infinito hasta el menos 31%. ¿Listo? O sea, desde lo más extremo hasta menos 31% hay un dato. Y ya saben quién es, ¿no es cierto? ¿Verdad? Que es el menor. O sea, desde menos infinito hasta el menor hay un dato, que es el menor. Bien. Y lo mismo aquí al final. Aquí al final, aquí había un 0, ¿no es cierto? El 0 que les pedí que no copiaran. ¿Sí? ¿Qué es ese 0? Es el número de datos que hay desde el 18.23% hasta más infinito. Lo dibujo así, vea. Hay 0 datos. Desde 18.23% hasta más infinito. Es decir, voy a mostrarles en el tablero. ¿Dónde anda mi tablero? Aquí. Es decir, estamos contando datos. Voy a borrar algunas cosas de las que tenemos ahí. Todos estos valorcitos de acá. Bueno. Entonces estamos contando cuántos datos hay. Para nosotros, en primer lugar, para nosotros hay 14 intervalos, ¿se acuerdan? Que habían 14 intervalos, pero para Excel en realidad hay 2 intervalos más. Hay un intervalo desde menos infinito hasta el mínimo, hasta acá. ¿Sí? Ojo que las rueditas que estén, la ruedita rellena aquí y la ruedita abierta acá tienen significado, ¿no? Esos son los famosos intervalos abiertos e intervalos cerrados. Es decir, desde menos infinito hasta aquí y toma el menor. Y toma el mínimo, ¿no? Está cerrado acá, o sea que es cerrado el intervalo, toma ese extremo. El siguiente intervalo arranca aquí, pero abierto, hasta el siguiente y lo toma, pero cerrado. O sea que el extremo de la derecha sí está en el intervalo. Y así sucesivamente hasta el último. El último, el anterior sería aquí, de esta forma. Abierto acá y cerrado acá. Voy a borrar esa pestañita que me quedó ahí. Esto. Bien. Y el 16 y el 15avo intervalo, el 16avo intervalo, que nosotros no lo contamos, que para nosotros no existe, pero que para Excel sí existe, empieza en el máximo y va hasta más infinito, ambos abiertos. Entonces él siempre ve cerrado a la derecha, abierto a la izquierda. Recuerden que cerrado quiere decir que el extremo sí entra. Y cerrado quiere decir que el extremo sí entra. Y abierto quiere decir que el extremo no entra. No se considera. Entonces, ese un dato, el primer dato, el 1 que nos están preguntando, es el número de datos que hay desde menos infinito hasta el mínimo. Y es 1 quiere decir que es el mínimo. Bien. Después en el siguiente intervalo dice, ya les digo, ¿cuánto dice? En el siguiente intervalo no hay nada. En el siguiente intervalo no hay nada. Eso gráficamente
quiere decir que aquí en esta región, aquí en esta región que estoy resaltando, ahí no encontró ninguno de los 10.000, de los 4.000 y pico de datos. Bien. En donde dice que encontró, por ejemplo, por ahí uno que vemos ahorita que encontró 7 fue. Entonces están entre un intervalo que es abierto a la izquierda, cerrado a la derecha. O sea que si el dato de la frontera está en ese momento, lo cuenta dentro de ese intervalo. Esa es la manera como interpretamos entonces las frecuencias absolutas. ¿Bien? Observen que los datos están como más concentrados en un cierto intervalo, ¿no? Voy a quitar todos los colores. Vamos aquí porcentaje de nuevo. Bien. Miren el 2927. Hay 2927 datos entre menos 3.0 y 0.47. O sea, ahí está la mayoría de los datos. De los 4.500, ahí están 2.927. Y en el siguiente intervalo está el resto. Bien. Voy a pintarlo de verdecito. Bien. Miren, aquí en el siguiente, entre 0.47% y el 4.2%, hay otros 1.400. O sea que entre esos dos hay 4.340 datos de los 4.530. Están concentraditos todos ahí en esos dos intervalos. Bien. Eso nos está contando la frecuencia absoluta. ¿Se acuerdan cómo se calcula la frecuencia relativa? La frecuencia absoluta dividido la muestra. Dividido en la muestra. Muy bien. Entonces calcúlenla, por favor. Porcentaje, un decimal. 2 decimales. Lo mismo, ya de aquí en adelante todo es igual. Es que por aquí no quite el color. Ni este cerito tampoco valía ahí. Voy a achicar un poquitico la imagen para que me quepa en la pantalla. Así. Vea, frecuencia relativa. Entonces es la frecuencia absoluta dividida entre el tamaño de la muestra. Fijen el tamaño de la muestra para copiar hacia abajo. Todo igual a como lo hicimos con la variable discreta. Y recuerden cómo lo leemos, ¿no? El 64% de los datos, corresponden a rentabilidades que están entre el menos 3.8% y el 0.47%. ¿Estamos? Sí, señor. Bien, o sea, el 64% es más de la mitad, ¿no? La mayoría están en ese intervalo. El 31% de los datos, bueno, 31.19%, el 31% de los datos, de todos esos datos, están entre el 0.47% y el 4.02%. Ahí está el 31% de los datos. Es decir que el 95% de los datos están en este intervalo, entre menos 3.08 y 4.02. Ahí están concentrados los datos. Ahí es donde hay más datos en ese pedacito. Bien. Ahora calculemos la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. ¿Se acuerdan cómo es? Empecemos con la frecuencia absoluta acumulada. Recuerden que va acumulando. ¿Recuerdan? Que nos permite leer, calcular valores hasta. Entonces la frecuencia absoluta acumulada. El primer dato es el primer dato, no tiene problema. Y nos dice el número, la cantidad de datos de rentabilidades encontradas
hasta menos el 31.5%. O sea, desde menos infinito hasta el mínimo. Solo se encontró uno, que pues fue el mínimo. Recuerden que el siguiente se calcula tomando el anterior y sumándole la frecuencia absoluta correspondiente. Y que jalan hacia abajo, copian hacia abajo, y que el último dato es igual al tamaño de la muestra. ¿Qué nos está diciendo, por ejemplo, este 4 que voy a pintar de azul? ¿Qué nos está diciendo ese 4? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué nos está contando el 4? Que está pintadito de azul. Que dado que hay el intervalo número 6. Pero ¿cómo ver? Más concretico. Porque entre menos 31,50 y menos 13.74 hay 4 datos. Excelente, muy bien. Hay 4 datos entre menos 31 y menos 13.74. Se puede leer de más formas, pero ahí está bien. Podemos decir que 4 datos a lo sumo son menos 13.7%. Entonces, si queremos ver cuántos datos hay máximo al 13.7%, hay 4. O hay 4 rentabilidades que son menos 13% o menos, ¿sí? Porque es acumulado. Muy bien. Miren que hay 4.459 datos corresponden a rentabilidades de 4.02 o menos. Muy bien. Y ahora calculen la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo sería? La primera es la primera, ¿cierto? Siempre una es la anterior más la rentabilidad relativa, la frecuencia relativa pertinente, la frecuencia relativa correspondiente. Y luego jalan hacia abajo y recuerdan que el último valor da 100%. Muy bien. Bueno, llegamos aquí donde están las gráficas. Muy bien. A ver, pregunta. Voy a quitar todos los colores. Practico como bien la gráfica en la pantalla. Voy a quitar todos esos colores. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué nos está contando el 98.43%, el que pinté de amarillo? ¿Quién me ayuda? ¿Qué nos está contando ese número? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué nos está contando el 98%, ese 98.43%? Que del 0,2% al 31.19% hay 98.43% de datos. No, señora. No, porque me leíste la frecuencia relativa y nuestra variable es la rentabilidad. O sea, nuestra variable que estamos viendo es esta. Tienes la idea, pero creo que te equivocaste de columna. Profe, entonces es de menos 31,50% al 4,02% hay 98,43% de datos. Correcto, muy bien. Perfecto. Entre una rentabilidad de menos 31% y una rentabilidad del 4.02%, hay el 98% de los datos. O sea, el 98% de las rentabilidades, de las 4.000 rentabilidades que tenemos, el 98% de estas 4.000 rentabilidades están entre 4.02% o menos. O como nos leyeron ahora, el 98% de esas 4.530 son rentabilidades que están en el menos 31% y el 4.02%. Porque son
frecuencias relativas acumuladas. Entonces, siempre nos van diciendo hasta. Son rangos más grandes, desde el menor o desde menos infinito, si se quiere, del menor hasta el valor donde vayamos, donde estemos haciendo el cálculo. Muy bien, Laura Nicole. Fue Laura Nicole, ¿cierto? Bueno. Perfecto. Recuerdan que cuando vimos el complemento análisis de datos, nos dijo que si calculábamos, que si quería, él nos calculaba los porcentajes acumulados. ¿Listo? Pues los porcentajes acumulados son estos. Eso era lo que nos estaba diciendo que nos podía calcular. Que yo dije, no, eso nosotros los calculamos manual. Y además nos dijo que si nos hacía la gráfica, entonces dijimos, no, nosotros hacemos la gráfica. Y vamos a hacerla. Recuerden que en la variable discreta también hicimos la gráfica. ¿Se acuerdan cómo fue esa gráfica? Aquí abajo. Entonces la gráfica que hicimos o la gráfica que vamos a hacer es en el eje horizontal los valores de la variable, o sea, de R diaria. ¿Listo? Y en el eje vertical, los valores de la frecuencia relativa. Vamos a simbolizarla así, H sub I. Entonces, nuestros intervalos están por aquí. Aquí es donde está desde menos infinito hasta el 31 y así sucesivamente. Por aquí están nuestros 14 intervalos. Y vamos a decirle que nos muestre las frecuencias relativas. Esa es muy a propósito porque ese es el concepto con el que vamos a seguir trabajando. Entonces el primero dice que 1, o sea que eso va a estar por aquí abajito, 1. El siguiente dice que 0. Voy a mirar hacia algunos como para hacer una idea. Él dice, estoy viendo esto, ¿no? Frecuencia relativa. El primero dice 2%, y después dice 2 centésimas por ciento, perdón, poquitico, después 2,64 y 31. Listo, eso únicamente para la gráfica. Entonces, por aquí el primero es 0,02, 0,02, por aquí 2, y de pronto por aquí 2%, y de pronto por allá 64%, y después este no es tan grande. Y después así. Entonces, estas alturas me están representando la frecuencia relativa. Como ustedes ya consultaron que son los histogramas, se estarán dando cuenta que lo que estamos dibujando son histogramas, así. ¿Bien? Sino que nosotros lo vamos a hacer con una línea continua. O sea, lo vamos a hacer, se debe ver una cosa como así. Va hasta aquí arriba, baja y se viene por aquí. ¿Bien? Nosotros no vamos a dibujar propiamente los rectángulos, sino más bien la curva. Y en este caso, recuerden en el caso pasado insistimos en que no se podía, en que no era curva, sino que eran únicamente los punticos, ¿no es cierto? Aquí, como esta sí es una variable continua, aquí sí vamos a poder ver la curva. Asá. Entonces vamos a graficarla a ver cómo se ve esa curva. Esa sería la gráfica de la frecuencia relativa. Vámonos para Excel. Entonces recuerden, marcamos los puntos, así lo hicimos la vez pasada. Control, marcamos la frecuencia relativa. Repito, marcamos los puntos, control, marcamos la frecuencia relativa. Y ahora le decimos lo mismo, insertar XY dispersión en línea suavizada. Listo, y debemos de llegar a una gráfica más o menos como esta que les voy a poner ahí en pantalla. Así. Bien. Estoy corriendo las otras gráficas que tenemos ahí para más abajito. Que no se nos aparezcan por ahí. Eso es lo que estoy haciendo. Miren cómo tenemos nuestra gráfica de la distribución. Ojo, esa gráfica, ¿cómo se llama? Voy a mejorar el título. Se llama frecuencia relativa, pero más concreto se llama distribución de la frecuencia relativa. ¿Recuerdan cómo fue en la pasada? En la pasada nos daba una gráfica que eran punticos. Esta es la distribución de la frecuencia relativa. ¿Qué le pueden chequear a esa distribución? Bueno, pues que parece una campana, ¿cierto? Tiene una forma acampanada, ¿cierto?
Y aparece una campana aquí, así como una campanita. Bien. Esta es como la campana. Que tiene cola, ¿cierto? Tiene una colita a la derecha, tiene una colita a la izquierda. Eso es lo que podemos ver de esa distribución de frecuencia relativa. Bien. Esa distribución de frecuencia relativa es muy importante. La vez pasada, la sesión pasada, graficamos la distribución de frecuencia relativa, pero de la variable aleatoria discreta. Entonces eran unos puntos que recomendamos que mucho cuidado con unirlos porque era discreta. Pues bien, esta distribución de frecuencia relativa es muy importante por el siguiente tema que vamos a ver. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento del tema nuevo, del tema siguiente, unos conceptos muy básicos de probabilidad. Y vamos a volver aquí de nuevo a esta gráfica. Porque vamos a ver que esta gráfica se puede leer de otra manera. Nosotros hasta ahora hemos leído porcentajes, ¿no? Porcentajes. ¿Recuerden cómo la leímos? Sí, por ejemplo, este 64% pues por aquí al punto de los puntos más altos, ¿no es cierto? 64% es de los... Uy, ¿por qué se ve así? De los puntos más altos, ya que la moví. La estoy arreglando porque creo que la dañé. O la estaba graficando mal tal vez, más bien. A ver. Si tal vez era que la estaba más bien graficando mal. Mire, la gráfica ya corregida es así. Bien. No sé, ya ustedes verifiquen que les sea bien. Creo que la primera que les estaba mostrando está tomando mal los datos. ¿Sí? Pero igual sigue cumpliendo con lo mismo que dijimos, ¿no? Se lo repito. Miren, tiene forma de campana, o sea que tiene una joroba. ¿Sí? Tiene cola a la derecha. Una colita aquí a la derecha. Y tiene una colita aquí a la izquierda. Bueno, aquí sí se nota que la colita de la izquierda es más larga que la colita de la derecha. Es una línea continua porque corresponde a una variable continua que es la rentabilidad. Bien. Pero sí, yo tenía mal graficada la primera parte. ¿Listos todos hasta ahí? ¿La tienen graficada? Vamos a repasar un concepto muy importante que es el concepto de probabilidad. Espero sepan jugar parqués o parchís. Bien, Profe, aquí. porque a mí no me da igual, o sea, ¿por qué te da a ti porcentajes en la parte X? Ah, bueno, porque mira, yo tomé aquí a la izquierda, mire, tomé esta columna. ¿Listo? Sí. Si de pronto solo tomas esta, entonces él no te va a poner los porcentajes ya, sino te va a poner, creo que números, 1, 2, 3. ¿Qué te coloca en la parte, en el eje horizontal? Me salía 0, sí, números, pero yo estoy seleccionando toda la parte que dice, o sea, todos los puntos que están en porcentaje, ¿sí? Ahí le doy control. Eso, puntos, luego oprime control y marca la otra. Ah, bueno, y la gráfica, ¿no? La gráfica es XY dispersión. Marca frecuencia relativa. Bien. Y luego vas por insertar, aquí arriba. Y luego vas por la gráfica, aquí insertar, y vas por la gráfica de XY dispersión. Y mira, ya te sale. Dime a ver qué pasó. No me sale, pero no sé si soy yo. Espérame, vuelvo y lo intento. Bueno, ponlo en pantalla, a ver. Te ayudamos y ayudamos a todos los que estén varados ahí. ¿Quién más está teniendo dificultades para construir esa gráfica? Es muy importante porque esa gráfica que estamos llamando distribución de frecuencia relativa, vamos a ver otros dos conceptos y vamos a saber que esa gráfica también se llama distribución de probabilidad. Esa gráfica que tenemos ahí tiene dos nombres, distribución de frecuencia relativa y distribución de probabilidad. Pero necesitamos ver un concepto primero. ¿Qué pasó, Laura? Ya, profe, ¿me dejas compartir? ¿Cómo le doy a compartir pantalla? Ah, bueno, mira. Un momentico te muestro en la pantalla, aquí encimita. Eso no es, un momentico. Para todos los que no saben compartir, ustedes tienen allá un botoncito que es más o menos como este. Lo voy a poner aquí en Excel. Más o menos, es parecido, no es igualito, es más o menos como este.
cambian algunas cositas. Entonces, para compartir, ustedes utilizan esta ventanita acá, esta, aquí. ¿Bien? Sí, Para señor. levantar la mano utilizan esta, para activar el video utilizan esta, y para el micrófono utilizan el que tiene dibujado el A mí micrófono. no me sale tampoco el de levantar la manita. Ah, ya. Bueno, Pero así bueno, ya. Bueno, hazle. Muéstrame la voy a pantalla. compartir la pantalla. Ok. Bueno, a ver, Laura. Me avisa si ya está compartiendo. Ok, todavía no. Ya salió tu logo. Y ya salió tu Excel. Ok. Entonces le doy seleccionar a esta y le doy Bueno. control. Bueno, incluya la palabrita puntos. Ya te digo por qué. Ah, ok. ¿Podrá ser por eso? No es por eso. Es para que te identifique la gráfica. La palabra puntos. Listo. Control y ahora la otra columna, pero incluya la palabra frecuencia relativa. Eso. Y ahora sí, insertar. XY dispersión gráfico, bueno, por ahí. Dispersión. OK, ahí está. ¿Sí lo ves? Sí, pero si ves que a mí me sale acá otro valor, o sea, a ti te sale súper diferente. Ah, pero es que, entonces, ahí, entonces cierra, borra ese. Es por la gráfica que estás escogiendo. Ok, Listo. entonces Vamos le de doy nuevo. acá, Seleccione control, y le doy insertar. Listo. No, te falta marcar frecuencia relativa. Así ya. Control, frecuencia relativa. Listo. Insertar. Ojo, se te desmarcó puntos. A ver, puntos. Control y mantenga el control. No, se te desmarcó puntos. ¿Estás en un portátil? Sí, profe. Es un poquito complicado en el portátil. Control y mantenga ese control oprimido. Y ahora, eso, listo. Ahora sí vamos despacito. Insertar ahí. Y el tercero a la derecha, más a la derecha. Ese. Bien. ¿Dónde está el gráfico? Sí, No lo sí, veo. profe, ya. Era por eso. Ah, listo. Sí, ojo que es que en esos menús, hay unos menús que Excel manda automáticos y pues no siempre viene lo que necesitamos. Muy bien, pero eso es. Excelente. Bueno, Muchas gracias. graben por favor y su atención al tablero porque vamos a hablar de un concepto muy importante que es el concepto de probabilidad. Vamos a recordar. ¿Alguien pregunta? Le digo por allá, Pacífico, ¿quién es? Sí, señor. Soy yo, Andrés. Andrés, dijo, le digo muy pasito, Andrés, adelante. No me sale la gráfica de los porcentajes, me sale por números. Y yo estoy en un computador. Bueno, ok, ponlo en pantalla. Listo, profe, ya se está viendo. Bueno, ya lo estoy viendo, sí. Listo. Se te desmarcó. Márcalo de nuevo. Ah, no, mira, tienes un detallito. Tú tienes una línea en blanco, ojo, para todo. Mire, tiene una línea en blanco entre puntos y entre el título y el primer dato. Entonces él está viendo un blanco ahí. Y entonces pero ojo que si le elimina un dato por allá al lado izquierdo, ¿no? Más bien baja esos títulos, baja esos dos títulos, una línea. Baja todos los títulos, no borres. O eso, o control X y súbelo uno. Control X. A ver. Muy importante para todos, esas líneas en blanco dentro de una tabla de datos, Excel que lee, pues lee que hay un blanco y que al frente hay otro blanco. Y como la gráfica que estamos haciendo es una gráfica XY, plano cartesiano, entonces él tiene la parejita ordenada blanco-blanco y eso no lo entiende. Por eso no les deja graficar. Ok, listo. Ahora sí, escoja la gráfica. Muy bien. Ah, no, pero ese es otro gráfico. Ay, ya el otro día nos pasaba eso, ¿cierto? ¿A alguien le pasó? ¿A quién le pasó el otro día? A ver. A alguien le pasó, ¿verdad? Que le salían las barritas verticales todas raras.
Sí, señora, a mí me había salido, pero no sé qué pasó. Reinicié otra vez, bueno, cerré el Excel y lo volví a abrir. Y Ya. después ahí sí se formó la gráfica. Entonces no sé. Sí, esa es una configuración ahí. Creo que es que los datos están él los lee en columna y no, en fila y nosotros los tenemos en columna. A ver, insertar, dale, insertar, S, correcto, y el tercer S, no, ahí tenemos alguna cosita. Hagámoslo de otra manera, a ver si podemos. De otra manera. No le van a salir los porcentajes, pero bueno, marca únicamente frecuencia relativa. Únicamente, no, solo frecuencia relativa. ¿Listo? Y hazlo de nuevo, eso. Y hazlo así. No. Entra ahí, dale clic ahí. Y ahora dale botón derecho encima de la gráfica. Botón derecho. Déjame ver. Dale botón derecho, pero déjame ver. No, ese no es botón derecho encima de la gráfica. Escape. Eso, botón derecho. Ahí encima de la gráfica. Ahí. No, necesitamos. Es una opción de cambiar los datos, de cambiar el... No, ese no. No, eso no que dice... O bueno, dale ahí, seleccionar los datos. Ahí, seleccionar los datos. Me ha hecho es una configuración del gráfico que no está bien. Seleccionar el... ¿Dónde está? Ahí hay otro, ese es otro menú. Por ahí. Hay una opción. Es por ahí, pero no. Yo no sé exactamente dónde es. Lo que tenemos es que nosotros tenemos los gráficos en columna y él los está viendo en fila. ¿Mm? Pero no sé, si ve que tiene todas las series, serie 1, y no alcanzo a leer la gráfica. Espera si yo la puedo ver en mi Excel. Un momentico, yo aquí lo ensayo. Seleccionar datos. Esa fila que hay en la mitad, donde están las dos flechitas de la mitad, no se la deja habilitar, ¿cierto? La de la mitad, esa cajita. No, no señor. ¿No? Arriba en donde, ¿qué pasó? Me perdió. Arriba en donde dice rango de datos del gráfico. Ah, mire, ya se la gráfico. Ahora las dos, eso. Ahí, eso es. No sé qué, yo no sé qué, yo en realidad no supe qué es, no sé qué es. Yo tampoco. Bueno, ya lo tenemos, que es lo importante. Bueno, vamos al tablero entonces. Graben, por favor, porque vamos a un nuevo concepto. Les comparto el tablero, ahí va. Bueno, es el concepto de probabilidad. Este concepto es fundamental en todo el curso. El concepto de probabilidad lo tenemos que tener muy claro. Bien. Casi que nosotros todos tenemos ya una idea de qué es probabilidad. ¿Listo? Entonces, empecemos así. A ver, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara lanzando una moneda? ¿Cuánto da eso? 1 de 2, profe. 1 de 2. Muy bien. ¿Sí? Bueno, 1 de 2 es como la manera cotidiana de decirlo. Porque 1 de 2 es 0,5 y si lo ponemos en porcentaje es 50%. ¿Cierto? Pero nosotros decimos probabilidad de obtener, si lanzamos una moneda, la probabilidad de sacar cara es del 50%. Y la probabilidad de sacar sello también es del 50%. Bien. Lo que me interesa que recordemos es qué es el 1 y qué es el 2. ¿Ok? Entonces recuerden, el 2, el denominador, es el número de resultados posibles. ¿Listo? De resultados posibles. Es decir, cuando nosotros lanzamos una moneda, hay dos posibles resultados, que a propósito serían cara y sello. Serían los dos posibles resultados. Bien. Y el numerador es el número de resultados favorables. ¿Listo? Pero, ¿qué sería? Resultados favorables. Resultados... Laura. Eso te iba a decir, no traes las cosas acá. Y te presto el teléfono.
Igual Laura, ya está 15 minutos de acabar la clase. Hay un Laura, por micrófono. favor, cierras el micrófono. Laura. Mi amor, pero no ves que yo necesito las dos pantallas porque en esta veo la clase y en esta trabajo. Laura, por favor, cierras el micrófono. Perdón, profe. Listo, gracias. Toca. Mire, entonces el numerador, ¿sí me oyen? Sí. El numerador es el número de resultados favorables. Entonces, la pregunta es, ¿pero qué? ¿Favorable a qué? Pues favorable al experimento que nosotros estamos haciendo o que estamos estudiando, que es el resultado cara. ¿Mm? Entonces, de los dos posibles, uno es cara y el otro es sello. ¿Cuántos de esos posibles favorecen ser cara? Pues uno. ¿Listo? Ese es el uno que va arriba. Chequen que si calculáramos la probabilidad de obtener sello lanzando una moneda, también nos daría un medio. Y este 1 también sería el número de casos favorables. Pero ahora lo favorable es ser sello. Da el mismo 1, da 1. Pero ahora es favorable a ser sello. ¿Listos? ¿Estamos? Esa es la definición básica de probabilidad. Eso que tenemos ahí. La definición clásica de probabilidad. Número de resultados favorables sobre número de resultados posibles. A ver, otro ejemplo, a ver. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 3 lanzando un dado? ¿Y por qué? ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto da? Profe, 3 Dime. sobre 6. ¿Cuánto? 1 de 6, ¿De cuántas maneras puede caer un dado? de 6 formas. De 6 lados. maneras. ¿Listo? En condiciones normales, ¿no? De 6 maneras. Que es cuando cuando caiga uno, y recuerden que leemos la cara de arriba, ¿no? La que quede hacia arriba. Cuando caiga uno, o cuando caiga 2, o cuando caiga 3. O sea, estas 6, ¿cuáles son? Estas 6 son o cae 1, o cae 2, o cae 3, o cae 4, o cae 5, o cae 6. Esas son las 6. ¿Cierto? Y ahora en el numerador van todas aquellas que favorecen ¿qué? ¿Qué es lo que debe favorecer? ¿Qué favorece ser 3? ¿Cuántas de esas 6 favorecen ser 3? Pues solo una, cuando caiga el 3, ¿cierto? Entonces la probabilidad de obtener 3 lanzando un dado es de un sexto. ¿Qué es la misma probabilidad de obtener 1? ¿Qué es la misma probabilidad de obtener 2? ¿Qué es la misma probabilidad de obtener 4? ¿Qué es la misma probabilidad de obtener 5? ¿Y qué es la misma probabilidad de obtener 6? Es decir, que los 6 resultados de lanzar un dado tienen la misma probabilidad. ¿Cierto? Un sexto. Ese no dejen olvidar ese datico. Se lo vamos a necesitar un poquito más adelante. ¿Listos? ¿Ya se acordaron de ese? ¿Ya se acordaron del concepto clásico de probabilidad? profe, Bueno, adelante, Juan. o sea que si yo necesito sacar 3 o 6, ¿tendría 2 sobre 6? Perdón, sacar 3 o... O 6. Sí, o sea, necesita O sacar 6. un 3 o O un un 6. 6. Entonces, bueno, esa ya es un poquito de álgebra de probabilidades, ¿no? El O es la suma. Bueno, aquí como por contestar la pregunta, ¿no? La probabilidad de sacar 3 o 6, ¿sí? Lanzando un dado. Pues sería la probabilidad de sacar 3 más la probabilidad de sacar 6. ¿Listo? Entonces la probabilidad de sacar 3 es un sexto más la probabilidad de sacar 6 es un sexto. Entonces la probabilidad de sacar 3 o 6 serían 2 sextos, que sería igual a un tercio. ¿Vale? Eso que estamos haciendo ahí para responder la pregunta ya es un poquito de álgebra de probabilidades. Ya es un poquito de, mire, calculamos una probabilidad a partir de otras probabilidades, de esta y de esta. Este cálculo se llama cálculo, ojo, me lo voy a escribir, bayesiano. ¿Sí? Siempre que hablemos de probabilidades bayesianas, es porque son cálculos en los que hay que hacer operaciones con probabilidades. Por ejemplo, lanzando dados, ¿cuál es la probabilidad de sacar 3 y 6? ¿Sí? O cuál es la probabilidad de sacar 3 dado que en el primer dado saqué 1, con 2 dados, ¿no?
Entonces eso ya son operaciones algebraicas, que es otra manera de calcular probabilidades. Hay 3 formas de calcular probabilidades. Ojo, 3 formas. La primera, la clásica, esa que estamos haciendo, ¿no? Número de casos favorables sobre número de casos totales. Esa se llama, en esta clásica es muy analítica. Es decir, nosotros podemos aquí calcular la probabilidad de obtener un 3 lanzando un dado, pero no tenemos el dado, o sea, ni la moneda. No tenemos que hacer el experimento, ¿sí? Esta se llama, eso tiene un nombrecito así, es como en latín, ex ante. Hay otra que se llama pox ante. O sea, que hay una que exige hacer el experimento. Exige es con G, ¿no? Exige el experimento. O sea, no es analítica, tengo que hacer el experimento. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que una máquina que produce tornillos produzca tornillos defectuosos? Pues eso, ahí toca poner la máquina a trabajar y ponerla que produzca 1000 tornillos. Y cuando termine de producir los 1000 tornillos, que serían todos los casos posibles, nosotros contar cuántos de los 1000 fueron defectuosos. En ese caso, lo favorable es ser defectuoso, ¿cierto? Pero toca hacer el experimento, o sea, no puedo hacerlo así analíticamente. Imaginarme cuántos dados, de cuántas maneras que ha dado, sino que nos toca coger la máquina y ponerla a trabajar, o sea que toca hacer el experimento. Y la tercera manera es utilizando la teoría bayesiana. Recuerden que la teoría bayesiana se apoya en la teoría de conjuntos. Pero para nosotros únicamente es suficiente el concepto clásico de probabilidad. Ese está bien. ¿Listo? No vamos a hacer álgebra de probabilidades, sino el concepto de probabilidad es lo que nos interesa. Ahí, pues probabilidades, hay mucha literatura, ¿cierto? Mucha técnica. Muy bien. Adelante, Jenny. Una preguntita, es que no me queda clara la interpretación del 1/3. Ajá, vamos, me devuelvo un poquito. El bayesiano, ahí. Ah, ya. Sí, pues bueno, es que es una regla es una regla de álgebra de probabilidades, ¿no? La probabilidad de obtener 3 o 6 es la suma de probabilidades, ¿cierto? Entonces la probabilidad de obtener un 3 con un dado es un sexto. ¿Estamos? Porque hay un solo dado, hay una sola cara de 6. La probabilidad de obtener 6 también es un sexto, porque hay solamente una cara que tiene el 6 de 6 caras. Entonces, un sexto más un sexto son 2 sextos, ¿cierto? Y 2 sextos simplificados es un tercio. Mitad de 2,1, mitad de 6,3. ¿Vale? Ah, ok, pero es porque se hace la simplificación, ¿no? Ah, sí, claro, hicimos la simplificación, claro. Ah, ok. Porque ya es álgebra de probabilidades. ¿Listo? Listo. Era Jenny, ¿cierto? Sí, señor. Ok, Jenny, perfecto. Bueno, las probabilidades tienen algunas reglitas, ¿sí? La probabilidad de algo, la probabilidad de que suceda algo, es un valor que está entre 0 y 1. Ojo, no hay probabilidades negativas. Por ejemplo, que le digan, no, eso es la probabilidad de que la selección Colombia se gane el campeonato mundial de fútbol. Eso es una probabilidad negativa, eso no existe, no es posible. Si alguien le dice que la probabilidad es negativa, eso no es posible. La probabilidad es un número entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan como quién? Miren, como la frecuencia absoluta acumulada. Miren la frecuencia absoluta acumulada, la que les pinto de amarillito. Es un número que está entre 0 y 1. ¿Cierto? Siempre aquí habrá un valor. Nunca podrá el primero ser negativo. Lo más pequeño que puede ser es 0. Entre 0 y 1 llega hasta el 100%, ¿ven? Para ir como asociando conceptos. Muy bien.
Entonces, si alguien le dice, no, la probabilidad es 2, la probabilidad de que algo suceda es 2, no es posible, no hay probabilidad 2, 2% sí. ¿Sí? Porque si esto lo ponemos en porcentaje, entonces las probabilidades están entre el 0% y el 100%. Si lo ponemos en porcentaje, ¿no? Entonces, un valor de probabilidad. Recuerden que la probabilidad, voy a escribirlo acá, la probabilidad es una medida de la posibilidad. No hay que confundir probabilidad con posibilidad. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, cuando lanzamos una moneda hay dos posibilidades. Que la moneda caiga cara o que la moneda caiga sello. No sabemos cuál de las dos posibilidades se va a dar porque ese resultado es aleatorio. No podemos decir con certeza. Hay dos posibilidades. Si nosotros queremos medir las posibilidades, entonces calculamos la probabilidad. Entonces cuando decimos que la probabilidad de que caiga cara es del 50%. Entonces ahora es la probabilidad de la posibilidad de caer cara. Y la probabilidad de que caiga sello, ¿cuál es? 50%. ¿Y eso qué es? Es la medida de la posibilidad de caer sello. Es el 50%. Entonces la probabilidad es una medida de la posibilidad. No confundirlas. Siempre que hablemos de probabilidad, inmediatamente nos toca decir un número. Ojo. Siempre que digamos, no, es que la probabilidad es alta. No, la probabilidad no es alta. Lo que es alto es la posibilidad. No, que es que la probabilidad es baja. No, no hay probabilidad baja. Lo que es bajo es la posibilidad. La probabilidad siempre implica un número entre 0 y 100%. Bien, si el número es 0, a ver, por ejemplo, aquí voy a hacerlo aquí a la derecha. No sé, supongamos que ahora en la clase aquí estamos, venga, voy a mirar cuántos estamos a propósito. ¿Sí? Oiga, esto yo cómo puedo saber cuántos estamos. Esto en algún lado me dice cuántos estamos, ¿no? A ver, ¿qué me cuenta? Profe, somos 28. En este momento estamos 28. Ah, bueno, listo, gracias. Gracias por el dato. Bueno, entonces digamos que ahorita en la clase estamos 28 personas. Total 28. Voy a hacer el siguiente supuesto para no ponerme a contarlos ahí. Supongamos que de los 28, a ver, supongamos que 20 son hombres. ¿Sí? Y 8 son mujeres. Un ejemplo, eso no es cierto, no los he contado. ¿Sí? Supongamos que 20 son hombres y 8 son mujeres. ¿Cuál es la probabilidad de que si escojo a uno de ustedes, escoja a un hombre? A ver. ¿Cuál es la probabilidad de que si escojo a uno de ustedes, la probabilidad de escoger hombre? De escoger hombre en el grupo en este momento. ¿Entre cuántos puedo escoger? ¿Cuál es el número total? Entre 28. 28. El número total de posibilidades, de resultados posibles son 28. Yo puedo escoger máximo 28. ¿Sí? ¿Sería 20 sobre 28, profe? Uno de los 28, correcto. ¿Y cuántos de los 28 favorecen ser hombre? Pues 20, ¿no es cierto? Entonces la probabilidad es 20/28. Ya la pueden simplificar. 20/28 es la posibilidad, perdón, es la probabilidad. Es decir, cuando escojo una persona, hay dos posibilidades. O que sea hombre o que sea mujer. ¿Listo? ¿Cuál es la medida de esas posibilidades? Pues es la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que escoja un hombre? Es de 20/28. ¿Mm? ¿Cuál es la probabilidad de que escoja una mujer? De escoger mujer. 8 sobre 28. 8 sobre 28. 8/28. ¿Sí? Chequen que si sumamos, da 28/28, 1. ¿Listo? Siempre la suma de las probabilidades de algún fenómeno suma 1. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Otro ejemplo, digamos que de los 28 hay, voy a poner aquí para 28, voy a colocar que, un ejemplo, ¿no? Que 10
son de contabilidad y finanzas. ¿Listo? 10. Que 15, por dar un ejemplo, son de seguros. Estudian seguros. Y que 3 estudian fiducia. Ejemplos, ¿no? De los 28. Entonces pregunto, ¿cuál es la probabilidad de escoger al que estudia fiducia, a uno que estudie fiducia? 3/28. Excelente, 3/28. ¿Cierto? ¿Cuál es la probabilidad? Ojo con esta. ¿Cuál es la probabilidad de que el que escoja estudie ATSI? ATSI es análisis y diseño de sistemas de información. 0/28. Perfecto. 0/28, ¿cuánto da? 0. 0. O sea que esa probabilidad sería del 0%. O sea, cuando la probabilidad es del 0% se llama evento imposible. Es decir, que es imposible que escoja a uno de ustedes que estudie ATSI. Es imposible. Puedo hacer todas las escogencias que quiera de cualquier manera. Es imposible porque es que la probabilidad es 0. Cuando un evento tiene probabilidad 0, el evento se llama evento imposible. ¿Sí estamos? Ahora, ¿cuál es la probabilidad? Otro. ¿Cuál es la probabilidad que de los 28 escoja a alguno que estudie en el Centro de Servicios Financieros? 28/28. Claro. 28. Sí, todos son de servicios financieros. Claro, todos son, o sea, puedo escoger entre 28 y los 28 favorecen todos, bueno, suponiendo que todos estudiaran en el Centro de Servicios Financieros, ¿no? Entonces, eso me da 1, o sea, me da 100%. Es decir, podemos escoger como quiera, los puedo ordenar como quiera, puedo hacer ese experimento todas las veces que quiera. O sea, cojo los 28, escojo uno, a la fija me sale del Centro de Servicio Financiero. Bueno, digo no, otra vez. Cojo los 28, escojo uno, el que escoja siempre me va a salir del Centro de Servicios Financieros. Cuando un evento tiene probabilidad del 100%, se llama evento seguro. Eso va a suceder, eso sucede. Entonces, miren, las probabilidades se mueven entre dos extremos, entre el evento imposible y el evento seguro. ¿De acuerdo? Y ahora, que esté más cerca al evento, que esté más cerca al evento posible, ¿sí? O que esté más cercano al evento seguro o más cercano al evento imposible, pues son los valores de la probabilidad, ¿sí? Es decir, una probabilidad, por ejemplo, del 10% nos dice que es menos posible que el evento suceda que una probabilidad del 80%. Una probabilidad del 80% nos dice que es más posible que el evento suceda. ¿Bien hasta ahí? Bueno, y para redondear y dejar el tema cerrado, ahora recuerden cómo se calculaban las frecuencias relativas. Estas que voy a pintar, voy a quitar el amarillito ese, voy a quitar todos los amarillos. ¿Listo? ¿Cómo se calculan las frecuencias relativas? Por ejemplo, ¿cómo calculamos este 64%? Ese. ¿Listo? ¿Qué tienen de común? ¿Qué tiene de común todo el 64% de las rentabilidades que hemos encontrado, de los 10.000 datos, 4.000 datos que hemos trabajado? Pues ese 64% lo que tienen en común es que están en el intervalo entre -3 y 0,47. ¿No es cierto? ¿Y cómo lo calculamos? Espera, corro un poquitico para la izquierda. ¿Y cómo lo calculamos? Ahí vamos de nuevo. ¿Cómo calculamos ese 64%? Pues dividimos el número de datos que está en este intervalo, lo dividimos entre el total de los datos. Ahora comparen eso con la definición de probabilidad. Mire, esto si yo lo veo como probabilidad, ¿qué probabilidad es?
es la probabilidad de encontrar una rentabilidad en el intervalo entre -3 y 0,4. Es la probabilidad. ¿Y por qué? Porque ¿entre cuántos datos puedo escoger? Entre 4.530. ¿Y cuántos de los 4.530 favorecen estar en este intervalo? Entre -3 y 0,4. Pues estos 2.947. Porque este 64 es el resultado de dividir 2.947 casos favorables. ¿Favorables a qué? A estar en el intervalo que estamos analizando, ¿sí? Sobre el número de casos totales, sobre los 4.530. Entonces, lo que les quiero mostrar es que la frecuencia relativa es como calcular una probabilidad. La frecuencia relativa es una medida de probabilidad. De manera que este 64% lo puedo leer como probabilidad. Nosotros siempre lo hemos leído como porcentaje, ¿no? Ahora lo puedo leer como probabilidad, ¿sí? Hay una probabilidad del 64.61% que la rentabilidad diaria caiga entre -3 y 0,47%. Y ojo, porque eso es muy importante. Nosotros ahora podemos calcular probabilidades de rentabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de, bueno, estamos hablando de Bancolombia, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el precio de la acción tenga una renta, perdón, de que la rentabilidad de Bancolombia esté entre el 0,47 y el 4,2? ¿Cuál es la probabilidad? Pues la probabilidad es del 31%. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay 1.413 datos que favorecen ese experimento, que favorecen estar en ese intervalo. Hay 1.413 de un total de posibilidades de 4.530. ¿Ven? Entonces la frecuencia relativa es una medida de probabilidad. De hecho, la definición clásica de número de casos favorables sobre número de casos posibles también se llama cálculo de la probabilidad por frecuencia relativa. ¿De acuerdo? Entonces, este gráfico que tenemos aquí a la derecha, que lo llamamos distribución de la frecuencia relativa, también lo podríamos haber llamado distribución de la probabilidad, porque es lo mismo, porque la frecuencia relativa es lo mismo que la probabilidad. Entonces, cuando hablamos de frecuencia relativa, ni más ni menos que lo que tenemos entre manos son probabilidades. Entonces, lo que tenemos ahí, que dijimos, que tenía una joroba, que tenía colita a la derecha cortica, que tenía colita a la izquierda cortica, eso que estamos analizando es una distribución de probabilidad, que no sabemos cómo se llama, que no tenemos ni idea de cómo se llama. Ese es nuestro siguiente tema. Y de una vez se los dejo iniciados, les cuento de qué se trata para terminar la sesión de hoy, ¿vale? Miren, esta distribución de probabilidad que tenemos aquí, pues no, eso es una distribución de probabilidad muy especial, muy particular, es la de la Bancolombia. Pues sí, seguramente lo han estudiado, pero no está en los libros, vamos a decirlo así. No sabemos qué características tiene. Entonces, existen muchas distribuciones de probabilidad teóricas. Teóricas. Muchas distribuciones. Hay que buscar cuál de todas las teóricas, que hay muchas distribuciones. ¿Qué quiere decir que sean teóricas? Que están definidas matemáticamente. Que esta curva que está aquí, esta curva tiene su función matemática que la define, tiene tablas para calcular probabilidades, o sea, tablas más complejas que estas que nosotros tenemos, tablas para cualquier valor. Entonces hay muchas distribuciones teóricas y nos toca buscar cuál de las distribuciones teóricas, ojo con lo que voy a decir, cuál de las distribuciones teóricas es la que mejor se ajusta
a nuestra distribución, a la nuestra. ¿No? Ojo, hay muchas teóricas, repito la idea. Nosotros tenemos una que encontramos en el mundo real. O sea, esto lo sacamos de unos datos de la superfinanciera. Eso es de verdad, solo que observamos en la naturaleza. Y en matemáticas y en probabilidades hay muchas que son teóricas. Y son teóricas, que sean teóricas es una gran ventaja porque que sean teóricas tienen tablas, tienen funciones en Excel, tienen funciones en la calculadora, etcétera. Entonces, como la de nosotros es la real, nos toca buscar una teórica que explique de la mejor manera la nuestra. Pues seguramente nos la va a explicar al 100%, pero nos toca buscar la que mejor se ajuste. Eso es lo que se llama ajuste de distribución. En eso consiste. Entonces, cuando digamos vamos a ajustar una distribución, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que nos vamos a ir a buscar una teórica, y hay como 300. Hay que buscar una teórica que sea la que mejor explica, porque si nosotros conseguimos una que explique bien a esta, pues nos olvidamos de esta, ¿sí o no? Si nos conseguimos una que la explica bien y que es teórica, pues entonces nos olvidamos de esta y nos vamos con la teórica. ¿Como la ley de Gauss? Como por ejemplo la campana, una es la normal, perfecto, qué bueno que la mencionaste. Una es una distribución de probabilidad muy, muy importante que nos toca estudiarla. Dentro de todas esas teóricas, todas esas teóricas está, por ejemplo, la normal. La normal es la misma que se llama de Gauss, la que acaban de mencionar. Esto es la normal. Hay otra que se llama la uniforme. Hoy ya trabajamos con la uniforme. Por ejemplo, la distribución de probabilidad del resultado de un dado es una distribución uniforme. ¿Se acuerdan que todos los posibles resultados valían un sexto? Es la misma, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. La distribución de probabilidad de lanzar una moneda es uniforme. Un medio, o sea, no cambia. No tiene unos valores que más se repiten como esta que nosotros tenemos aquí, mire. Esta que nosotros tenemos aquí. No es uniforme, ¿no? Porque un valor por aquí tiene una probabilidad alta. Un valor por aquí tiene una probabilidad más bajita. O sea, que no es uniforme, no es como un dado. Un dado todos tienen el mismo valor. Y por aquí en este lado, por aquí las probabilidades son chiquiticas y por aquí son pequeñitas. O sea, esta no es uniforme. ¿Listo? Hay muchas. Hay una, por ejemplo, así como la normal. Voy a escribir aquí algunas. Como la normal, la uniforme. Hay otras como la triangular. Hay otras como, a ver, una que se llama la binomial. Así, algunas que me acuerden. La binomial. Hay una que se oye por ahí mucho. La chi cuadrado. Hay otra que se llama la Poisson. Así. Son muchas. Todas estas que he escrito ahí tienen su ecuación, sus tablas. Son perfectamente definidas en lo teórico. Nos toca buscar cuál de todas ese montón es la que mejor explica la nuestra, la que mejor se ajusta. Eso es lo que se llama ajuste de distribución. Eso es lo que se llama ajuste de distribución. Ahí no me quedó bien, ajuste de distribución. Entonces, ¿en qué consiste ese proceso de hacer un ajuste de distribución? En que nosotros tenemos una distribución de un fenómeno de la realidad y le vamos a buscar cuál es el modelo teórico que mejor explica ese fenómeno de la realidad. Ese es el tema de la próxima sesión. Con ese vamos a empezar. El tema de la próxima sesión es, bueno, ya sabemos eso. Y ahí sí ya no nos ayuda, ya no nos ayuda el complemento de análisis de datos. Ese complemento se queda cortico. El máximo nos muestra esta misma gráfica. ¿Listo? Y ahí sí ya nos toca utilizar una herramienta especializada que nosotros tenemos, el Rig Simulator, pero hay muchas, ¿no? Hay muchas, el SPSS, otro que se llama Simular. Bueno, muchos paquetes estadísticos y probabilísticos que hacen esos ajustes de distribución.
Entonces les recomiendo lo siguiente para la próxima sesión. Lean un poco sobre distribuciones de probabilidad. No tienen que leer la cosa matemática. No, lean, por ejemplo, qué distribuciones de probabilidad hay. En la página creo que hay una lectura y si no la hay, yo se la subo en estos días. ¿Listo? Mañana se la subo. Algunas distribuciones de probabilidad, las distribuciones de probabilidad que más se usan son 3 o 4. La normal, la triangular y la uniforme. Y no salimos de ahí, aquí en el mundo de las finanzas y de la administración. ¿Sí? Pero pues pueden haber muchas. El simulador maneja 45 distribuciones de probabilidad, tanto para variables discretas como para variable continua. Porque hay distribuciones de probabilidad para variable discreta, ya saben, las de solo los punticos, como de variable continua, cuando la curva es un continuo. Entonces lean sobre distribuciones de probabilidad y lo vamos a necesitar en la próxima sesión. Porque cuando hacemos simulaciones, vamos a simular la rentabilidad. Bueno, ¿y cómo la simulamos? No, pues ajustemos la distribución de probabilidad. Entonces le conseguimos la que mejor explica y ahora sí la podemos simular. Ahora sí podemos decir, mire, se comporta como esta y genéreme 5.000 datos, a ver. Bueno, entonces hoy es martes, nos encontramos el jueves, ¿cierto? El jueves va a quedar ya un trabajo, otra evidencia. La segunda evidencia la dejamos el jueves. ¿Preguntas? Guarden el archivo, ese archivo que hicimos hoy, lo vamos a seguir trabajando el jueves. Vamos con el simulador a buscarle la distribución de probabilidad. Bueno, entonces, bueno, que descansen, que pasen una buena noche. Hasta mañana, Gracias, profe. Gracias. Hasta mañana, felicidades. Hasta luego, profe, gracias, qué pena por el escándalo. Hasta luego, profesor. No, para nada. Éxitos. Chao, Miguel. Chao, mi profe, que descanse. Chao, María Fernanda. Chao, Manuel, está por ahí.